Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8. Ese es el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Y el título que puse a la reflexión en la palabra de Dios en esta mañana es Nuestra Cruz. Nuestra Cruz. Ese es el tema, el título que elegí para el día de hoy. Y en la Semana Santa, que ya estamos terminando el día de hoy, recordamos el evento más importante, podríamos decir, de la vida cristiana, que es un evento doble, podríamos decir también, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir que, o debatir acerca de cuál es la fiesta cristiana más importante. ¿Es el nacimiento de Jesús que celebramos en Navidad? ¿O es la Semana Santa donde recordamos su muerte y su resurrección? Y probablemente a lo largo de la historia de la iglesia hubo debates ya muy acalorados diciendo, no, si Jesús no hubiese resucitado, ahí no tendría sentido la vida cristiana. Y bueno, también podríamos decir, bueno, si Jesús no hubiese nacido en primer lugar, descendiendo de su gloria, haciéndose igual a uno de nosotros, tampoco hubiese sucedido. Entonces podríamos tal vez llegar a un acuerdo cómodo, por decir de una forma, diciendo que la obra de salvación para nosotros, la obra del Señor Jesús, es todo lo que sucedió. Todas las profecías que se dijeron acerca del Cristo, el Mesías que había de venir, su nacimiento, cómo Él cumplió todo aquello que se había dicho acerca de Él, que tenía que suceder con el Cristo, quien iba a finalmente, el Dios, a hacerse hombre, vivir como uno de nosotros, morir en nuestro lugar, la muerte vicaria y su resurrección. Todo parte de la obra completa del Señor Jesús. Pero ni siquiera termina acá todo esto, tampoco. ¿Por qué estamos esperando todos? Su regreso. Estamos esperando la segunda venida. Ahí recién vamos a partir todos a su presencia. Así que esto continúa. Y para aquellos que tal vez pensemos, bueno, esa es la obra completa. No, esa tampoco es la obra completa, porque faltan unos protagonistas muy importantes. Nosotros, sus hijos, la iglesia, los creyentes. Es muy interesante que la obra de salvación, aunque esté completa de parte de nuestro Señor, aunque Él haya hecho todo lo que le tocaba hacer, Él nos creó, Él finalmente nos volvió a comprar, pagó el precio por nuestros pecados, nos dio vida eterna por salvación, todo lo demás, nosotros también tenemos una parte muy importante y tiene que ver con una cruz y tiene que ver con nuestra cruz. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Vamos a hablar de eso en esta mañana. Nos toca cada día tomar nuestra cruz y caminar hacia el Calvario también nosotros. Esa es la parte que nos toca y que muchas veces no nos gusta enfatizar, porque nos gusta más la parte en donde decimos hay un regalo precioso para nosotros y para todos los que vienen. Pero Jesús nunca ocultó que lo que nos tocaba hacer a nosotros también era tomar esa cruz. Somos salvos solamente si morimos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, no entendimos lo que es el Evangelio. Y aunque la oportunidad esté ahí, el regalo esté ahí, podemos ser salvos. Sí, está ahí la oportunidad. Si no morimos a nosotros mismos, probablemente aún no entendimos qué era el Evangelio. No terminamos al menos de entender. Vamos a leer Marcos 8, del 27 en adelante. Marcos 8, 27 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, uno de los profetas. Entonces él les preguntó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él, acerca de esto de él. Y luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, que él, Jesús, padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Y les decía esto claramente.
Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, o a reconvenirlo, dice en otra versión. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y cuán impactante es este pasaje en muchos aspectos, en muchas cosas. Y me gustaría resaltar solamente 3 cosas. Además está decir que es imposible decir en un mensaje todo aquello que podríamos decir acerca de un día tan especial como este día en que recordamos la resurrección de Jesús. Pero quiero resaltar 3. Primero, la importancia de entender quién es Jesús. Cuán importante es que entendamos quién es Jesús. Si caminamos por las calles hoy, salimos, digamos, todos juntos, vamos a la calle, nos vamos allá a la avenida, aquí a la vuelta, a la plaza y preguntamos: ¿quién es Jesús? ¿Qué creen que la gente va a responder? ¿Quién es Jesús?, le preguntamos. Probablemente la gente va a decir: bueno, es el hijo de María, fue un gran maestro. Algunos van a decir: es el Dios de los cristianos, es un mito, es una leyenda y muchas cosas más. Ahora, si comenzamos a preguntar acá en la iglesia, en cualquier iglesia evangélica, ¿qué nos respondería la gente? Preguntamos: ¿quién es Jesús? Muchos van a decir: bueno, Él es un sanador, mi sanador probablemente. Es mi proveedor, es mi mejor amigo, es mi salvador, es mi Señor. Y entre muchas otras cosas, tal vez muchos digan el muy utilizado y popularizado por muchas de nuestras canciones favoritas, especialmente de los jóvenes: Él es todo para mí, ¿verdad? Muchos dicen eso también: Él es todo, todo. No hay nada para mí fuera de Él. Hay algo muy importante que tenemos que tener en mente. ¿Quién es el Señor? ¿Y quién es Él según la Biblia? Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante? Porque Jesús no vino nada más para ser nuestro amigo. Él vino a morir por nosotros. Y eso se trata la Semana Santa. Él vino a morir, vino a vivir una vida que cumplía con todo lo que habían dicho los profetas cientos de años antes de su nacimiento, y Él lo cumplió completamente. Eso solo ya es un milagro. Vino a vivir una vida llena de tentaciones al igual que cada uno de nosotros, pero Él vivió sin pecado. Vino a desenmascarar la hipocresía y la religiosidad también. Vino a mostrar la voluntad de su Padre y a mostrar al Padre mismo. Y muchos se darán cuenta que estoy citando muchas enseñanzas bíblicas sin leerlas directamente en la Biblia, solamente porque no nos va a dar el tiempo. Jesús vino a mostrarnos que sin Él no podemos hacer nada. ¿En qué capítulo de la Biblia dice eso? Sin Él nada podemos hacer. ¿Quién sabe? Juan 15, muy bien. Sin Él no podemos hacer nada. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas, los frutos están ahí, pero si no estamos pegados a Él, no podemos hacer nada. Y como leemos en el verso 31 de vuelta en Marcos 38, ahora Jesús les recuerda y les enseña que era necesario que Él, el Hijo del Hombre, Jesús, tenía que padecer mucho, tenía que ser desechado por los ancianos, tenía que ser desechado por los sacerdotes, por los escribas, y tenía que ser muerto. Y esta es una palabra que en la iglesia a veces la escuchamos tanto que ya se nos pasa por arriba lo que significa realmente morir. Y les enseñó que Él tenía que resucitar después de 3 días.
Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Si alguien te pregunta, tal vez no podamos responder en una frase, pero podríamos decir tal vez, Él es quien vino a morir por mí. Él es quien murió en mi lugar. Más que un maestro, más que un iluminado, más que alguien que enseñó lindas cosas, que vino a traer enseñanzas que pueden arreglar las familias o cosas así. Él vino a morir por mí. Cuando yo no lo merecía, cuando yo no le buscaba, cuando yo le rechazaba, Él vino a morir por mí. Cuando yo era su enemigo, Él vino a morir por mí. Ese es Jesús, ese es el Cristo. Y muchas veces le cuestionamos a Él. Le cuestionamos porque no nos va bien en el amor. Le cuestionamos porque en el deporte no nos va bien, nuestro club no gana. Les cuestionamos sus designios cuando sus planes nos adecuan a nuestros planes como si fuesen grandes planes los que tenemos en comparación a los suyos. Si hay algo que realmente le pudiésemos cuestionar al Señor con toda la lógica posible es: ¿por qué decidiste morir por mí? ¿Por qué decidiste morir por un montón de ingratos entre los cuales probablemente yo soy el director del coro? Gente que no te agradece por lo que haces constantemente por ellos. ¿Por qué hiciste eso? Y la Biblia nos responde miles de veces. Miles ya es una exageración, pero muchas veces. Por amor. Amor a cada uno de nosotros. ¿Qué deberíamos sentir hacia nuestro Señor Jesús? Admiración. ¿Alguna vez te cruzaste con alguien que te produjo admiración instantánea? Tal vez solamente por su tamaño, que miras y es mucho más grande que vos y te sorprende y te da cierto temor. Tal vez porque es una persona sumamente culta, educada, y cuando habla evidencia lo oculto o lo inculto que a veces somos. O tal vez una persona que tiene un alto cargo en alguna empresa, algún gobierno, y te sentís apabullado porque ¿qué voy a pedirle yo algo a esta persona que es tan importante? Una admiración natural humana. ¿Qué deberíamos sentir por nuestro Señor Jesús? Una admiración que llega al punto de sentirse como un tremendo peso sobre nuestra espalda. Dicho sea paso, gloria significa peso. Ese peso que nos obliga a postrarnos delante de Él. Eso es lo que deberíamos sentir, que la Biblia sencillamente llama adoración. Me postro delante de Él porque Él murió por mí. Todo lo que hizo, todo lo que es, hizo por mí. En particular, no por un grupo de gente, sino por mí. En el verso 29, siempre de Marcos 8, Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen que soy? Podemos decir nosotros: Él es el Cristo. Jesús, Él es quien vino a morir por mí, en mi lugar, sabiendo que yo era el que tenía que morir. A veces necesitamos agarrar algún cepillo, algún trapo, algún elemento limpiante para esa palabra que dice morir en nuestras Biblias, volver a sacarle un poco el brillo. Tal vez buscar en el diccionario qué significa morir, porque no significa solamente pasar mal, o no sé qué podría significar en realidad, que a veces tomamos tan ligeramente. Morir. Él hizo eso por nosotros. ¿Qué deberíamos hacer? Adorarle, postrarnos delante de Él, rendirle toda nuestra vida, y no tan solamente en lo que a veces se considera la semana oficial para salir de viaje o comer chipa. No estoy criticando a nadie, yo mismo creo que no me entra el pantalón de tanta chipa que comí esta semana, pero no debería ser algo que solamente tenemos a la ligera, sino algo que afecta profundamente cada día de nuestras vidas. Eso es lo que deberíamos sentir hacia Él. Lo segundo que quiero resaltar primeramente fue la importancia de entender quién es Jesús. Lo segundo que me gustaría resaltar es la importancia de entender también nuestra misión. ¿Quién o para qué estamos nosotros en esta tierra? Y si necesitamos un ejemplo magnífico de alguien que entendió su misión, ese es el Señor Jesús. Recién leímos sus palabras. ¿Cuál era su misión? Él la sabía perfectamente. Padecer, ser desechado, morir, resucitar. Esa es la misión. ¡Cuánta claridad! Muchos somos los que decimos que nos gustaría saber cuál es el plan de Dios para nosotros.
Yo mismo tal vez muchas veces dije, ay Señor, por favor, dame tu plan, tu voluntad para mí como en un mapa para que yo pueda seguir este plan perfectamente, sin desviarme y cosas por el estilo. Pero si yo recibo el plan que Dios tiene para mí, probablemente yo sea el primero en ir a comprar un ticket en un barco a Tarsis. Además de saber con claridad, Jesús transmitía con claridad lo que Él vino a hacer. El versículo 32, siempre en Marcos 8, Él nos dice, Él decía esto claramente. No había dudas en lo que Él decía. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Era tan claro que los discípulos entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo. Le tomó aparte y comenzó a reprenderlo, a reconvenirlo. En este pasaje, en este libro no dice, pero en los paralelos, en los evangelios paralelos, nos cuenta que Pedro se fue a decirle, Señor, tené compasión de vos. Que no te pase esto, que pase de vos. Jesús, en el versículo 33, se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero pedirle a Elías que pueda pasar por favor acá un momento, porque me gustaría representar brevemente el lenguaje corporal, por decir de una forma, de lo que estaba sucediendo en esta escena. Gracias, Elías. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Venimos acá más cerca de mí. Ahí. ¿Qué es lo que estamos leyendo acá? Jesús va diciendo, yo tengo que padecer, tengo que sufrir, voy a ser desechado, me van a matar, pero después voy a resucitar. Y los discípulos comenzaron todos a preocuparse por él, entendían lo que estaba sucediendo. Entonces viene Pedro y le lleva aparte a Jesús y le empieza a decir, tené compasión de vos, que no te suceda eso. Por favor, que no te pase, nuestro maestro, todo lo demás. Y Jesús, ¿qué hace? Le lleva a Pedro, vení acá conmigo, Pedro. Acá, y la Biblia dice, estoy más o menos representando nada más, pero dice que le puso a Pedro junto a sus discípulos y mirándole a los discípulos, es lo que acabamos de leer, mirándole a los discípulos le dijo, Pedro, acá está Pedro, pero mirando a los discípulos, quítate delante de mí, Satanás. ¿A cuántos les gustaría que eso sea algo así el día de hoy? Satanás. Gracias, muchas gracias. Adelante, gracias Satanás. Perdón, Elías. Jesús le lleva aparte. Y para resaltar de forma clara que lo que estaba diciendo era para todos, trae a Pedro y le dice a todos sus discípulos, cualquiera que se interponga en la misión que Dios me dio, que el Padre me dio, es mi adversario. ¿Qué es lo que significa Satanás? O diablo significa adversario. Por un lado es probable que todos hayan pensado lo mismo y le dijeron, Pedro, vos sos el más cara dura, anda a decirle al Señor Jesús que rechace ese plan. Por otro lado, Jesús se sintió tan alarmado por lo sucedido que llamó a Pedro y a todo aquel que quisiera disuadirlo a Satanás. Y esto es certeza. Esto es claridad en lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos tan seguros de la voluntad del Señor para nuestra vida que cuando alguien se interpone le decimos, salí, Satanás? Probablemente no nos animemos a decir algo así. Yo en cierta manera sé los planes de Dios para mí, pero no sé si tendría el coraje de llamarle a alguien Satanás cuando trata de desviarme. Y si tuviese que llamarle a alguien Satanás por tratar de desviarme, tal vez Satanás debería ser mi apodo personal porque soy yo quien más continuamente me empujo a mí mismo fuera de la voluntad del Señor. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué te llamó el Señor? Sacando nuevamente de este pasaje, tal vez si dijimos hace rato vivir para Él, en este versículo podríamos decir que mi misión es pensar en las cosas de Dios. Tener en la mente, día y noche, las cosas de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Salí, Satanás, porque vos solamente pensás en las cosas terrenales y no pensás en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para vos? ¿Cuál es tu misión? Que tengas en tu mente, en tu corazón, día a día, minuto a minuto, ¿qué es lo que Dios
quiere para vos? ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios preparó? Las buenas obras que Dios ya dejó listas de antemano para que las hagamos. Eso debería estar en nuestra mente constantemente. Esa es la misión que Dios nos dejó. Probablemente aquello que esté en nuestra mente es lo que vamos a hacer. Y eso nos muestra también, tal vez yendo un poco en reversa, para saber qué es lo que realmente tenemos en nuestra mente y corazón. Porque muchos somos los que decimos, Señor, eres todo para mí, o como cantamos en el himno, decidí seguir a Cristo y nunca más vuelvo atrás. Pero nuestras obras nos dicen que no es eso lo que está en nuestra mente. Lo cantamos muy bien, a voces incluso, pero no es lo que vivimos. Tal vez esta sea una breve descripción de cuál es nuestra misión. Pensar en las cosas de Dios, día y noche. Y quiero preguntar, ¿estás cumpliendo tu misión? Tal vez la primera parte sea meter continuamente qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo te puedo servir hoy, Señor? ¿Qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué tengo que cambiar hoy, Señor? ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? Vamos al último punto, ya terminando el mensaje. Hablamos acerca de la importancia de entender quién es Jesús, la importancia de entender nuestra misión y lo tercero, la importancia de entender nuestro camino. Vamos de vuelta a Marcos 8, ahora vamos a leer de vuelta el versículo 34. Y esta es la sección que define si somos o no discípulos de Jesús. ¿Cuántos acá pueden levantar la mano son discípulos de Jesús? ¿Pueden levantar la mano? Yo pensé que toda la iglesia iba a levantar en realidad. Bueno, levanten la mano, todos, porque los que son discípulos de Jesús, ¿verdad? Bueno, todos los que somos discípulos de Jesús. Jesús, hablando en el versículo 34, llamó así a la gente junto con sus discípulos y les dijo, nos dice a todos aquellos que queramos ser sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, vamos a leer todos juntos a la voz de tres. Vamos a leer lo que está ahí arriba para leer juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta ahí. Gracias. Tome su cruz y sígame. Es tan claro el Señor. Sin rodeos, sin vueltas, sin maquillar nada. Así de concreto. El que quiera salvar su vida, la perderá. Tal vez podríamos decir, el que quiera conservar su vida, esa vida que tenés ahora mismo, que apenas puede llamarse vida porque no tenemos a Dios tal vez, eso va a ser destruido. Va a ir a la condenación. Pero el que pierda su vida, el que entregue su vida, eso que llamamos vida, que tal vez es algo común que vive toda la humanidad, el que entrega eso por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Estamos terminando la Semana Santa. Una semana donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús, recordamos su resurrección, celebramos su victoria sobre la muerte. Los paraguayos vivimos esto de manera tradicional, probablemente en nuestras casas. Hacemos chipa, muchos aprovechan para viajar, tomarse unos días de vacaciones. No hay ningún problema con todo esto. Porque de hecho que lo contrario, pensar que por ser Semana Santa tengo que volverme un cristiano súper devoto y sacrificial una vez a la semana o una vez al año, eso tampoco es el mensaje de la Biblia. En la Semana Santa recordamos la muerte y resurrección del Señor Jesús. Durante todo el año tenemos que recordar que nos toca tomar la cruz. El Señor Jesús tomó su cruz y caminó al Calvario una vez, un sacrificio perfecto una vez y para siempre. No es necesario hacerlo nunca más. Pero nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días, toma tu cruz, negate, morí a vos mismo y seguime, es lo que nos dice el Señor Jesús. Todos aquellos que queramos ser llamados hijos de Dios, discípulos de Jesús, tenemos una cruz. Y no como muchos dicen, no es tu esposo, ni tu esposa, ni tu jefe, ni tu trabajo. Esa no es tu cruz. Vos mismo, tu propia carne, tus propios malos deseos, tu propia vida debe ser entregada a Dios. Versículo 36, siempre en Marcos 8, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Y muchas veces luchamos con este versículo porque el mundo es tan lindo. Dios creó algo tan hermoso. Tenemos naturaleza, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos esposo, esposa.
tenemos cosas materiales también, tenemos todo eso. Es tan hermoso como nos cuesta renunciar a este mundo, ¿verdad? Nos gusta pegarnos a él. Versículo 37. Después de decir, no se apeguen a esto, porque quedará el hombre en rescate por su vida. El que se avergüence de mí, dice el Señor Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso dijimos al principio de este mensaje, la obra del Señor Jesús no termina en el nacimiento, no termina en la cruz, no termina con nosotros entregándonos a Él y llevando la cruz, termina cuando Él regrese. Ahí termina esta obra celestial que preparó el Señor, con un final perfecto. ¿Qué nos dice este pasaje de manera clara? Que podemos ganarlo todo en esta vida y al mismo tiempo perderlo todo para la eternidad. Nos dice que no nos sirve de nada tenerlo todo en la tierra si perdemos nuestra vida de manera eterna. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez podamos decir, bueno, pero yo tengo la vida eterna. Yo estoy seguro de eso. Este pasaje pareciera que no me toca a mí. No es para mí, porque yo ya tengo mi fe puesta en Él. Yo ya soy salvo. Nadie me mueve de ahí. Pero hay una parte en este pasaje que a mí por lo menos me toca muy de cerca. Es la parte que habla de la vergüenza. Esa parte me toca muy profundo. ¿Cuántos de nosotros hemos titulado o nombrado, tal vez de apodo, a algún cristiano por querer ser fiel a su Señor como un cristiano exagerado, religioso, fanático, estricto? Algunos incluso dentro de la iglesia se animan a decirle a este que es el país o sacerdote, porque a veces esa persona se anima a hacer cosas que nosotros no. Cosas como venir a reuniones de oración. Entre los jóvenes esto es muy común. No, eso es para los adultos. Porque se anima a levantarse muy temprano para orar. Porque no reserva sus domingos para solamente hacer cosas divertidas o de relax, sino para servir a su Dios. No, eso ya es exagerado. Eso ya es ir muy lejos. Porque no quiere gastar su dinero en su vida espiritual, ofrendando, diezmando, invirtiendo en su familia también. Porque no vive su voluntad sino la de su Dios. Y le tildamos exagerado, fanático, religioso. Hay que ser cristiano, pero no hay que exagerar. El Señor es bueno, ¿no? Ya tenés con tu salvación, no hace falta que te esfuerces tanto. Pero sin embargo el Señor nos dijo morir a nosotros mismos, tomar la cruz y caminar. Eso es lo que nos mandó, ese es su mandato. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido, entre comillas, esperar el momento correcto para servir a nuestro Dios? Cuando tenga tal trabajo, cuando tenga tal salario, cuando tenga tal vehículo, cuando mis hijos vayan todos a sus casas casados, cuando vea que mi esposa está bien atendida, cuando esto, cuando aquello, cuando lo otro, ahí le voy a servir. Ese va a ser el momento correcto. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Amor a este mundo o convicción de que hemos muerto a nosotros mismos? ¿Tenemos convicción o tenemos vergüenza? No tenemos tantas opciones. Hermanos, todos nosotros tenemos un solo camino por delante y puedes imaginarte ahora un camino delante de vos. Y allá en el monte, a lo lejos, ¿qué está ahí al final? Un pocito donde tenés que ir y colocar ahí tu cruz. Caminar, llevar esa cruz. Caminar, esa cruz pesada. Esa cruz que nadie quiere llevar. Esa cruz que el mundo no entiende. Que tiene tu nombre ahí. No es la cruz de nuestro Señor Jesús, es tu cruz. Que tenés que llevar y seguir caminando y ponerla ahí y morir a vos mismo. Eso es lo que nos pide hacer nuestro Señor Jesús. Quiero pedirles que por un instante conversen con la persona que está a su lado. Una sola pregunta. Así le pueden responder así en 2 o 3 palabras tal vez. ¿Qué es morir a nosotros mismos? ¿Qué significa morir? La Semana Santa nos recuerda que Jesús murió en una cruz por nosotros. Pero nos recuerda también
que ahora nos toca a nosotros cargar esa cruz cada día de nuestra vida, hasta que partamos a su presencia. Y la Biblia dice que sus mandamientos, para aquellos que confían en Él, para aquellos que le aman, no son gravosos. No se siente como una carga, sino como un privilegio. Poder ser parte de la obra eterna del Señor. Damos gracias al Señor por su muerte por nosotros. Por ella tenemos vida eterna. Carguemos nuestra cruz con orgullo. Con orgullo. Un orgullo, como dicen, santo. Ella representa la entrega de nuestras vidas en adoración a aquel que murió por nosotros, en nuestro lugar. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros y terminar este tiempo en oración. Padre Dios, muchos de nosotros en esta mañana escuchamos tu voz hablándonos, recordándonos acerca de aquella cruz que tal vez ya hemos dejado en algún rincón de la casa, o que solamente cargamos 1 o 2 veces al año. Te pedimos perdón, Señor, porque decimos que somos discípulos del Señor Jesús, que somos hijos tuyos, pero muchas veces nos negamos a cargar la cruz. Nos negamos a morir a nosotros mismos. Te pedimos perdón por eso y hoy escuchamos nuevamente tu voz llamándonos a tomar esa cruz, a morir por nosotros, a renovar nuestra mente según tu voluntad. No acomodarnos a este mundo ni en este mundo, sino vivir como ciudadanos del cielo. Te damos gracias, Señor, por ser bueno y paciente con nosotros. Alabamos tu nombre. Gloria sea a nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén.